¿Se puede ser fiel a Dios en pleno siglo XXI? ¿Qué tan fácil es? ¿Cómo puedo devolver a Dios si no tengo trabajo? ¿Es posible? Historias de Fe, segunda temporada. 20 historias, 20 experiencias, 20 personas que demuestran fidelidad a Dios en medio de esta pandemia. Historias de Fe, segunda temporada. Bienvenidos. Ángeles ayudadores. Mi nombre es Irma Guamán López, soy miembro de la Iglesia El Faro del Distrito Misionero de la Era y esta es mi historia de fe. Irma, una joven profesional adventista que sintió que esta pandemia alteró muchas cosas en su familia. Sin duda el año 2020 ha sido un año complicado para muchos, un año difícil, un año donde hemos aprendido a ser más fuertes, más valientes y sobre todo aprender a buscar a Dios en oración. A inicios del 2020, la salud de mi papá empezó a resquebrajarse. Él tenía una dolencia en la pierna que le estaba impidiendo caminar. Por esa razón tuvimos que decidir cerrar una de las tiendas que él tenía junto a mi mamá. Ellos tenían una tienda pequeña cada uno donde se solventaban económicamente. A raíz de su salud tuvimos que cerrar. Ellos comprendieron la situación. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero la decisión estaba tomada y así lo hicimos. Sus padres tuvieron que resignarse. El alquiler era alto y no se podían mantener las tiendas. Poco tiempo después se presentó también complicaciones en la salud de mi mamá y tuvimos que atender también esa situación buscando la atención médica que necesitaba, los exámenes médicos. Y poco antes de la cuarentena ella tenía programada una cita para que le puedan realizar una biopsia y determinar qué es lo que tenía realmente. Ese examen quedó suspendido porque inició la cuarentena. Justo en la primera semana de la cuarentena ella tenía ese chequeo y no se pudo atender. Tratamos de contactar al hospital, al área donde ella necesitaba ser atendida, pero no tuvimos respuesta. En casa siempre había fidelidad, amor y confianza plena en Dios. Sabiendo que todo se había cerrado y que la tienda que les quedaba también se había cerrado por el confinamiento, pude ver la confianza de mis padres en Dios, de saber que todo iba a estar bien. Aquí en casa pudimos armar un pequeño altar de adoración para los diezmos y ofrendas. Tenemos un lugar especial ahora donde ellos fielmente, de lo poco que les quedó, diezmaron. De lo poco que tuvieron ellos entregaron a Dios. No teníamos acceso a la iglesia tampoco o al tesorero para poder dar nuestros diezmos y ofrendas. Utilizamos la aplicación del 7Me para entregar a la iglesia los diezmos y las ofrendas que habíamos podido tener en esos meses. El enemigo de Dios hacía lo suyo. La familia pasaba ahora por momentos difíciles, pero Dios puso ángeles en su camino. La salud de mi mamá también empeoró. Hicimos unas consultas con algunos doctores. Gracias a Dios, en mi iglesia tenemos médicos y pude consultar. Me recomendó llevar a mi mamá por emergencia y realmente buscar un milagro, porque en ese tiempo tan difícil para todos, encontrar atención médica en un hospital era difícil. Todo era COVID. Todo este tiempo era COVID. Trasladarnos a un hospital también era difícil porque no había movilidad, ¿no? Para llegar hasta el hospital tuvimos que ver la forma de hacerlo. Realmente empezamos a orar por un milagro y sabemos que Dios, en su infinito amor, así lo hizo. Llegó el día en el que mi mamá fue llevada al hospital. Nosotros aquí en casa quedamos en oración porque por la pandemia no podíamos ir como antes al hospital 2, 3 personas y estar en algún lugar y esperar. Era solamente el paciente y alguien más que pueda acompañar. Cuando mi mamá llegó al Neoplásicas, fue por emergencia, la enviaron a un módulo y le explicaron que tenía que hacer la cola.
Ni siquiera la revisaron o le preguntaron qué tenía, simplemente la mandaron a hacer una cola para una cita. En este tiempo, mientras mi mamá esperaba ser atendida y la cola iba avanzando, ella veía que a las personas que estaban delante de ella les daban cita para 2 meses, 1 mes después, 1 mes y medio, y mi mamá en su cabecita pensaba y decía que no iba a poder aguantar más el dolor que ya tenía en ese momento. Cuando le tocó ser atendida, revisó el papel de la cita que le habían dado y le tocaba para 2 días después. Su corazón no logró entender cómo había pasado eso. Los demás que estaban delante de ella estaban siendo programados para tiempo después y a ella solo con 2 días la iban a atender. Desde ese momento entendimos que Dios estaba al control de todo. Cuando hay temor en tu corazón, mira hacia el cielo y ríndete al Señor. Dile Jesucristo. A los 2 días fue atendida, le realizaron la biopsia y lamentablemente los resultados no fueron los que esperábamos. Ella fue diagnosticada con cáncer. ¿Cómo llevarla a sus quimioterapias? ¿Quién podría ayudarlas para acelerar sus exámenes y atenciones, ya que sus dolores se hacían más intensos? Y ya teníamos la salud de mi papá que estaba siendo atendida cerca aquí a casa. Gracias a Dios encontramos un terapista y nos pudo ayudar con él. Pero ahora enfrentábamos la situación de mi mamá. Iba a ser difícil trasladarnos al hospital, iniciar las sesiones que le tocó, las quimioterapias. Empezamos a organizarnos como familia. Gracias a Dios, yo trabajo en la iglesia adventista, en la asociación, y tuve que pedir licencia por unos días para asimilar toda la situación. No iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser fácil, pero Dios en su misericordia nos ayudó desde un principio y nos mostró que iba a estar con nosotros todo este tiempo. Y así fue. A los pocos días después del resultado, volvimos al hospital, solo mi hermana y yo, porque necesitábamos un examen para que mi mamá inicie su tratamiento. Una hermana de mi iglesia nos contactó, nos dio el número de una enfermera adventista que trabajaba ahí en el hospital, en el Neoplásicas. Nosotros contactamos a esta persona, contactamos a esta hermana, y grande fue nuestra sorpresa al saber que esta persona nos conocía. Ella había vivido aquí en La Era, había asistido también a la misma iglesia con nosotros y nos conocía desde pequeñas. Yo realmente no la recordaba, quizás hasta ahora no la recuerdo, la he visto en fotos en el Facebook porque en el hospital solo nos contactamos por una llamada con ella. Nos atendió muy amablemente, nos recordó también dónde nos había visto, quiénes eran nuestros padres, y le explicamos también que necesitábamos un examen en un área específica y que no la conseguíamos. La hermana nos explicó que en esa área trabajaba su hija. Nuestro corazón se llenó de gozo en ese momento. Dios volvió a poner ángeles ayudadores. Nunca estuvieron solos y la familia no cesó de predicar y dar testimonio. Junto a mi hermana en el hospital, en un hospital tan grande, con tantos pacientes, con tantos médicos, enfermeras y tanto personal ahí, encontrar a esta persona realmente fue de Dios. El tiempo que mi mamá inició sus sesiones de quimioterapias, nosotros hicimos un plan de oración, un plan de evangelismo también, porque la vida continúa. El propósito de mis padres siempre fue regresar a Huaraz, ellos son naturales de Huaraz, y empezar a dar estudios bíblicos, y ahora por la pandemia no podíamos. Pero la pandemia también nos llevó a estar en casa y de esa forma utilizar los recursos que teníamos para poder evangelizar. Grande fue mi sorpresa una tarde que terminé las labores, me levanté, fui a la sala y los encontré dando estudios bíblicos en quechua. Los padres de Irma son una inspiración y los momentos de enfermedad se convierten en oportunidades para hablar de Jesús. Hasta hoy mi mamá es testimonio de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Cada vez que va al hospital es un plan, no solamente de atender su salud, sino también de compartir. Irma tiene un pequeño mensaje para ti, que puedes estar pasando por momentos difíciles,
y de enfermedad. Nosotros vamos hacia el cielo, nosotros caminamos confiados del amor de Dios. Los invitamos a seguir siendo fieles. Dios ha sido fiel con nosotros en este tiempo, nunca nos ha abandonado. De la misma forma, los invitamos a ustedes a seguir siendo fieles a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Pongamos a Dios primero y veremos las maravillas que Él tiene. Búscanos en las distintas plataformas digitales de podcast como Historias de Fe. Escríbenos a historiasdefe@adventistas.org. Este fue un mensaje de tus amigos adventistas.